o centrales hipotálamo corticales, o sea, las causas de arriba, sistema nervioso central. Cuando digo sistema nervioso central me refiero al hipotálamo, que eso ya es parte del diencéfalo, ¿verdad? Y concretamente del hipotálamo, el núcleo arcuato, que es el que produce la GNRH, ¿correcto? La GNRH. Pero recuerden de la clase de reproductivo, este hipotálamo recibe señales de varios centros nerviosos superiores, incluido algunas áreas diencefálicas como el área preóptica, como la eminencia media, etc. Entonces, este estímulo, que todavía no lo tenemos claro, explica gran parte de la variedad de la etiología de amenorrea de este compartimiento. Entonces, tenemos causas primarias y causas secundarias. Entonces, como les dije, las causas de amenorrea centrales hipotalámicas son las siguientes en frecuencia, en el caso de las amenorreas secundarias, después del ovario poliquístico. O sea, después de amenorreas secundarias por ovario, siguen las de problema hipotalámico, y luego hipoficiario y al final de canal. En la amenorrea secundaria, lo último es el canal. ¿Ya? En cambio, en las amenorreas primarias, primero es ovárica, luego viene canal y luego viene centrales, aunque la literatura ahí es un poco más confusa. Entonces, no quiero que se tranquen acá, solamente quiero que recuerden que las causas centrales hipotalámicas son más frecuentes, así quédense con eso, son más frecuentes que las causas hipoficiarias y que las causas de canal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas causas hipotalámicas, concretamente, pueden deberse a N factores que hagan una lesión, o bien orgánica del arcuato, lo lesionen, o bien funcional de este eje y lo silencien. Entonces, tienes dos entradas. O bien hay un problema orgánico, tumores, inflamaciones, infecciones, granulomatosis, radiación, quimioterapia, etcétera, algo que destruya el arcuato, o bien tienes señales nerviosas, hormonas, neuropéptidos, neurotransmisores que alteran la función descrita en el eje. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de una por una que nos interese. Entonces, las causas orgánicas que les puede interesar es el síndrome de Kallmann-Morsier, que es una amenorrea primaria hipotalámica específica. ¿Por qué, doctor? Porque en el síndrome de Kallmann-Morsier lo que se altera es la génesis del arcuato. Entonces, como no se forma el núcleo arcuato, no tenemos GNRH, ¿correcto? ¿Y por qué no se forma? Porque las neuronas no han migrado. Las neuronas migran de los centros germinales hacia la parte diencefálica y hacia la parte del bulbo olfatorio. Y también migran acá hacia la parte del cerebelo y la parte motora. Entonces, en el síndrome de Kallmann-Morsier, que es una alteración del gen CAL, que está en el cromosoma X en el brazo pequeño, correcto, posición 22, en esta patología lo que tenemos es una agenesia del núcleo arcuato, no se forma el arcuato, y también hay una agenesia del bulbo respiratorio, o el bulbo olfatorio, perdón, el bulbo olfatorio. Entonces hay anosmia. Entonces, agenesia del arcuato con agenesia del bulbo olfatorio hay anosmia. Ese es el síndrome de Kallmann tal cual, y es mucho más frecuente en varones. Si fuera en mujeres suele dar hiposmia. Es un cuadro más leve en las mujeres, el Kallmann. ¿Ya? Pero como estamos hablando de amenorrea, estamos hablando de mujeres, entonces el Kallmann en mujeres viene con hiposmia con amenorrea. ¿Ya? Casos más severos va a haber clínica cerebelosa. Casos más severos va a haber agenesia de neuronas del cerebelo y de la parte motora. ¿Ya? Este es el síndrome de Kallmann-Morsier. Ahora, existen otros problemas. Claro, puede haber una paciente que tenga un problema tumoral, ¿correcto? Puede una tuberculosis, algo que lesione el diencéfalo. Lo existe, lo hay. Pero para fines de esta teoría nos quedamos con Kallmann-Morsier. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en cuanto a las amenorreas secundarias, de origen central, acá la mayoría son funcionales, netamente funcionales. ¿Ya? Porque lo que ocurre es un silenciamiento de la GNRH, de su pulsatilidad, por diversos estímulos. Por ejemplo, se ha visto que la anorexia, ¿correcto?, se relaciona a una serie de alteraciones mentales, ¿no? Porque hay alteración de la percepción del peso, etc., pero también orgánicas. Y dentro de ellas es la disminución de la pulsación de GNRH, que genera amenorrea. Luego, el estrés, sobre todo por ejercicio extenuante, se ha visto que libera CRH, ¿ya? Se libera CRH. Y esta CRH también se ha visto que silencia el eje de la GNRH, ¿ya? Luego tenemos ejercicio físico. Cuando hay demasiado ejercicio físico y se pierde más del 15% del peso corporal o más del 20% de la grasa corporal, entonces las chicas ya no arreglan. Entonces el estrés físico, el exceso de ejercicio físico también se ha asociado a amenorrea secundaria. Y luego tenemos la famosa amenorrea secundaria funcional, que es la más frecuente de todas las causas acá a nivel
del hipotálamo, si las agrupamos, la funcional sería la más frecuente, en la que hay diversas condiciones que hacen que la mujer pierda un ciclo, no regla. Infecciones, problemas psiquiátricos, estrés, fármacos, etcétera, que al final alteran la funcionabilidad y la mujer no regla. ¿Ya? Esa causa funcional engloba un montón de etiología. Sin embargo, la pregunta de examen fue, la causa específica más frecuente de amenorrea hipotalámica es la anorexia, o sea, como etiología específica. ¿Ya? Porque en funcional estamos agrupando un montón de causas que tratamos de explicar que dan amenorrea por alteración funcional. ¿Ya? Entonces te pongo un ejemplo para que veas lo sencillo que es. Estás en una semana de exámenes, muy complejo, no duermes, estás súper estresada, tienes ya somatización, la clínica de la ansiedad se está mostrando y te das cuenta que durante esos 2 meses que estuviste súper estresada, tu ciclo menstrual se alargó o no reglaste. Y no es un tema de embarazo, nada. Entonces, ¿eso qué es? Obviamente una amenorrea funcional. Tu eje se silenció por muchos factores, ¿ya? Eso es totalmente recuperable y no pasa nada, ¿no? Entonces, no se confundan eso con el estrés extremo, ya que libera CRH, que eso es más asociado a enfermedades crónicas, debilitantes, o a la anorexia, que es un cuadro psiquiátrico bien establecido, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas son las causas funcionales. Y para que te acuerdes, esto es sencillo. El cerebro nunca se va a reproducir en condición de estrés. Entonces, si el cerebro se ve estresado, simplemente no se reproduce y punto.